Cochi decíamos, parecemos el auto de los payasos. O que veníamos todos juntitos, ¿no? Pero gracias al Señor, ¿no? Que el Señor nos permite llegar. Y Nico decía, no es una utopía, ¿no? Y claro, una utopía es algo tan hermoso, tan maravilloso que no puede ser verdad. Pero esto es tan maravilloso y es verdad también, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por eso, ¿no? Y bueno, quería compartir ahí en Filipenses 4, 8 y 9. Dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿No? Y ayer hablaba la palabra, ¿no? De que cómo eran los cristianos de aquel tiempo, cómo era el apóstol Pablo en aquel tiempo, y ahora no lo vemos, ¿no? Porque dice lo que viste en mí, y ahora no lo vemos, pero está la palabra que nos dice cómo era el apóstol Pablo, qué era el apóstol Pablo. Y hay algo que el apóstol Pablo decía, creo que en 1 Corintios 2 o en 2 Corintios 2, que dice, cuando fui a vosotros, me propuse no saber nada, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y ahí es como que ese es el secreto. Cuanto más en comunión estamos con Él, cuanto más deseamos saber de Él, más nos vamos pareciendo a Él, ¿no? Vamos creyendo su palabra y más nos vamos pareciendo a Él. No sé si fue el pastor, la hermana o quién puso que imitar no es ser parecido, sino ser igual. ¿No? Y el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y nosotros somos imitadores de Pablo, así como Él lo fue de Cristo, ¿no? Sí, Señor. Gloria al Señor, que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Les quería compartir 1 Corintios 2, del 1 al 4 o al 5. Gracias. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros con cosa alguna, dice, sino Jesucristo y a este crucificado. Tuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice. Y mi palabra, mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Amén. Jesús. Amén, amados hermanos, gracias le damos al Señor por este precioso día que Él preparó, amén, para que podamos estar reunidos juntos en armonía, para poder alabar y bendecir su nombre, amén, Amén. y para poder escuchar su palabra también, amén. Qué maravilloso, hablábamos con mi esposo estos días sobre lo que venimos leyendo en el libro de los Hechos, ¿no? Dice, nos dijeron en el comienzo de esta carrera, que cuando conocimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que la gracia era como un mar profundo, pero todo mar tiene una playa, ¿no? Y vos te metés a la playa, no te metés directo al mar, vas primero a la playa y te podés mojar los pies o hasta la rodilla o hasta la cintura o meterte y nadar en el mar. Eso depende de vos. Amén. Y esta gracia es así. Por eso es tan importante lo que estamos viendo en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es para nosotros en este tiempo. Amén. Hay cosas que se dicen en el mundo entero, pero por ejemplo en distintas naciones, pero no aplica en todas las naciones lo mismo. Porque una ley que rige en China para sus habitantes no es la misma que rige en Ecuador ni es la misma que rige acá.
cada país tiene su legislación, por decirlo de alguna manera, amén. Y nosotros, la importancia de poder estudiar el libro de los Hechos, que los hermanos, aquellos sinceros, aquellos que aman al Señor y que quieren crecer en el conocimiento de su voluntad, es importante que podamos estudiar este libro para que nosotros podamos diferenciar lo que el Señor Jesús vino a cumplir con el pueblo de Israel y lo que ahora Él preparó para nosotros. Como ayer leía el hermano Juan en el libro de Efesios, la reconciliación por medio de la cruz. Ahora, una vez que Él muere, dice que ya no hay judío ni gentil, sino que de los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero eso es de la cruz para acá. Amén. Cuando Él estuvo sobre la tierra y Él caminó entre los hombres, Él vino a cumplir el propósito que Él tenía con Israel. Eso hay que tenerlo claro, hermanos amados. Eso hay que estudiarlo. Si usted no lo entiende, tenemos que estudiarlo, tenemos que orar al Señor. En el libro de Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo oró por los efesios para que los ojos de su entendimiento fueran abiertos, para que ellos pudieran conocer la vida de resurrección dentro de ellos, para que pudieran saber cuál era la esperanza, amén. Y así nosotros también en este tiempo tenemos la obligación, amén, para, como decía el hermano Nicolás, para que este evangelio sea divulgado, de presentarlo correctamente. Amén. No podemos mezclar. Yo pensaba anoche en el capítulo 4, creo que es del libro de Efesios, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Vamos a leerlo un poquito en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo, ahí le digo, Efesios, capítulo 4. Aparte, hermanos amados, es tan enriquecedor estudiar la palabra, amén. Es tan enriquecedor cuando uno se pone a escudriñar, porque vamos leyendo y la misma palabra, el Espíritu Santo nos va llevando, nos enriquece, nos fortalece, nos da vida. Amén, el anhelo de poder impartirle a otro la fe que se nos fue impartida en algún momento a nosotros. Amén. 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento, fíjese, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, por estrategias de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese la importancia de conocer la palabra de Dios correctamente. Amén. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad de la fe si yo todavía me rijo por lo que el Señor Jesús habló con sus discípulos y les dio la orden específica y le dijo, vayan por todo el mundo y hablen lo que yo les enseñé, le dijo el Señor Jesús? Amén. Esa fue la dirección que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, a los 12. Y ellos tenían que hacer lo que el Señor les mandó. Ese era el propósito. No podían predicar otra cosa, como decía mi esposo, ¿no? En la enseñanza que viene dando. No podían predicar otra cosa, porque el Señor directamente le dio la directriz de lo que ellos tenían que hacer. Pero cuando termina el tiempo de los judíos con la muerte de Esteban, ahora empieza un nuevo comienzo. Y ahora se cumple lo que nos compartía el hermano ayer, la reconciliación por medio de la cruz, haciendo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre.
entonces Él, Dios mismo, se levanta un nuevo apóstol para que lleve un nuevo mensaje a este nuevo hombre, que ahora ya no está compuesto por judíos, por un lado, ni por gentiles por el otro, sino que hizo de los dos un solo y nuevo hombre. No había, como decía mi esposa anoche, un mensaje que pudiera conciliar esto nuevo que se había ejecutado en la cruz del Calvario. No había, porque el mensaje que había era para el pueblo de Israel. Y los gentiles y el pueblo de Israel abrazaba al Mesías que había venido por ellos, iban a ser enriquecidos, pero la bendición iba a salir del pueblo de Israel. Amén. Hoy no sale de un pueblo determinado, sino que sale de nuestro Señor Jesucristo crucificado, que hizo y resucitado, que hizo de los dos un solo y nuevo hombre. Un nuevo comienzo, como hablábamos hace unos meses atrás, como hablaba mi esposo, un nuevo comienzo, un nuevo cuerpo, un nuevo hombre, un nuevo mensaje. Tenemos que conocer exactamente para poder presentar exactamente el Evangelio del Cristo resucitado. Pero ¿para qué tenemos que conocer? Para que nosotros podamos disfrutar lo que Él alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. Si nosotros no conocemos lo que Él alcanzó para nosotros, no lo vamos a poder disfrutar. Fíjese que dice que cuando Él iba a entregar su espíritu, dijo, consumado es. No quedó nada por hacer. Sin embargo, hay tanta necesidad en este mundo. Gente que cada vez más entran en pánico, en fobias, que la persona que pasó por ahí sabe lo que es algo terrible, pero es lo que gobierna este mundo hoy en día. ¿Por qué? Si Él dijo consumado es. Amén. ¿Por qué? Porque no saben, pero si nosotros no conocemos para poder impartirle nuestra fe a ellos, vamos a seguir dando vuelta y no vamos a llegar, como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo llegamos a la unidad de la fe si uno piensa una cosa y si otro piensa otra cosa? Amén. Por eso tenemos una cabeza que es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos el cuerpo. Y cuando digo nosotros no hablo de esta iglesia local, sino que hablo del cuerpo de Cristo en el mundo entero. Aunque nosotros creemos firmemente en la iglesia local, creemos que Dios constituye dentro de una congregación los 5 ministerios, porque así dice su palabra. Amén. Así dice su palabra. No podemos quitar un pedazo y dejar otro pedazo. Aceptamos todo lo que el Señor le dio al maestro de la iglesia. Amén, amados hermanos, que espero que haya quedado claro. También le compartimos a los hermanos que miran por Facebook, porque el anhelo nuestro, al igual que el anhelo del apóstol Pablo y de todos aquellos que caminaron con él, es que este evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea divulgado por todo el mundo. Amén. ¿Para qué? Para que Él pueda venir por su iglesia, para que Él pueda venir por su amada, amén, para llevar a cabo el cumplimiento de todo lo que todavía falta. Porque cuando la iglesia sea llevada a su presencia, Él va a comenzar nuevamente el trato con Israel, su pueblo. Amén. Como nación nuevamente. Ahora hay un solo y nuevo hombre. De los dos pueblos hizo uno. Ya no hay judío ni gentil. No hay judío mesiánico, no hay pentecostales, no hay libres, no, un solo y nuevo hombre. Los hombres hacen las separaciones, poniendo denominaciones sobre las congregaciones. Pero Él hizo un solo y nuevo hombre. Y eso está escrito en la palabra del Señor. Amén. En las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y no somos paulistas, somos seguidores de Cristo, pero somos seguidores, como decía mi esposo anoche, de Pablo, porque él dijo, imitadme a mí como yo soy imitador de Cristo. Amén. Que el Señor añada bendición a su vida, abriendo los ojos de su entendimiento y el mío cada día más, para que podamos gozarnos en este camino, en este evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Amén.
Señor por lo que hemos oído. Amén. Y están las dos partes. Está la provisión, y es lo que nos hablaba el hermano Juan ayer, nos habla la hermana, y está la vida práctica. Pero claro, antes los hermanos no conocían la vida práctica. Y entonces decían, bueno, tenemos mucha provisión, decían los hermanos, queremos vida práctica. Y claro, no habíamos llegado todavía ahí. Por eso decía la hermana, decía, hasta que todos lleguemos. Bueno, ahora el Señor nos está trayendo esta iluminación por medio de la revelación que el apóstol Pablo recibió de cómo llevar a la vida práctica todas estas cosas, como el pastor decía ayer, ¿no? Y lo hablábamos el día viernes con los pastores, de tener referentes, ¿no? Que podamos decir a aquellos que Dios puso con humildad, obviamente, ¿no? Aquellos que Dios puso al frente, que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, sé imitadores de mí, dice. ¿Vio? Por ahí una persona quiso plasmar una película ahí sobre la vida del apóstol Pablo y traía ahí el encuentro de dos personajes, ¿no? No sé si es así, tendríamos que verlo por la palabra, ¿no? Y él traía en esa película una unión entre Lucas, aquel que escribía los escritos de Pablo, y este supuesto Lucas le decía a Pablo, yo no conocía a Cristo según la carne, yo no caminé con Cristo, pero yo pude conocer a Cristo en vos, ¿no? Y yo escuchaba lo que el pastor hablaba y lo que hablábamos, ¿no? Y que los hermanos no solamente puedan oír a través de nosotros a Cristo, sino que puedan ver a Cristo. ¿Vio? Pablo, como leían los hermanos, ¿no? Dice, cuando fui a vosotros, dice, no fui solamente con excelencia de palabra o de sabiduría, dice, fui con demostración del Espíritu y de poder. Y nosotros sabemos perfectamente a través de las enseñanzas del apóstol Pablo que esa demostración del Espíritu y de poder era la manifestación de la vida de Dios a través de él, ¿no? Por eso después le escribe a los Corintios, en 2 de Corintios, tenemos este tesoro en vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. ¿Vio? Porque cuando nosotros intentábamos introducir, cuando no conocíamos lo que estamos conociendo hoy, intentábamos introducir una enseñanza que era para los judíos y no era para nosotros, ¿qué queríamos hacer? Que la excelencia del poder sea de nosotros. ¿Vio? Y usted tiene que hacer así como yo hago. No, usted tiene que ver la manifestación de la vida de Dios y la misma manifestación que hay en mí está en usted. El mismo amor que usted ve que se manifiesta en mí, el mismo amor fue derramado en usted. Y si usted tiene comunión con esa vida que está en usted y se deja guiar por el Espíritu Santo, la transformación se hace así. Y se va manifestando el amor, la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Fíjese. Y eso es maravilloso, por eso entender estas dos cosas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para nosotros y qué produce el mensaje? ¿Y qué produce el mensaje? Una transformación de vida. Y Pablo le escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 5, versículo 1 del libro de Efesios, y le dice a los Efesios, dice, sé pues imitadores de Dios, dice, como hijos amados. ¿No? Y nosotros sabemos que el libro de Efesios se divide en dos partes. Los primeros 3 capítulos nos hablan a nosotros de toda la provisión que Dios nos dio en Cristo. Pero los últimos 3 capítulos nos hablan de la vida práctica. Pero Pablo no fue a la vida práctica directamente. Primero nos hizo entender a nosotros todo lo que Dios nos dio en Cristo. Entonces, cuando iba a venir la pregunta de que cómo lo logramos, Pablo, entonces él nos hacía saber, pero yo ya les di el conocimiento. Entonces yo les pude decir a ustedes, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Bueno, ahora ustedes sean imitadores de Dios como hijos amados. Pero no tenemos referentes. ¿Cómo que no tienen referentes? Sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, dijo Pablo. Y también le dijo a los filipenses, dice, lo que oíste, lo que recibiste y lo que viste en mí, dice, esto hace. Y cuando ponemos esto hace, pareciera que estamos metiendo bajora. No, nos está llevando el apóstol Pablo a que dependamos de Dios y que la vida de Dios se manifieste en nosotros como lo fue en él. ¿Y qué dice la palabra? Y cuando eso se produzca, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es maravilloso, hermano. Y así nosotros vemos que se va edificando la iglesia, ¿no? Primeramente nos vamos edificando nosotros, pero después tenemos que llegar, como dice en el libro de Efesios en el capítulo 4, ya mucho tiempo edificándonos nosotros. Eso no quiere decir que todavía lo sabemos, que ya lo sabemos todo.
Pero dice, ahora hasta que todos lleguemos. Bueno, ahora llegamos a una fe en común. Bueno, ahora tenemos que ir a la vida práctica. Bueno, eso no es... Cuando yo le digo que usted tiene que ir a una vida práctica, no le digo que usted tiene que obrar para llevar eso a la vida práctica. Tiene que dejarse conducir. Pero todos nos dejamos conducir. Cuando yo le digo usted tiene que dejarse conducir, usted no cree que yo estoy exento. Yo también me tengo que dejar conducir. Entonces llegamos a la misma unidad de la fe. En la teoría, pero también en la práctica. Que el Señor le bendiga, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar al Señor. Gracias, Señor. Y vamos a levantar la ofrenda. El pastor va a traer el mensaje en esta mañana. Gracias, Señor. Dichas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos provee y nos sustenta, Gracias, Señor, con tu Gloria mano al poderosa. nombre de Jesús. Bendice, Señor, a los hermanos para que ellos puedan, Señor, prosperar, Señor, en todo, Señor. Materialmente, así también como prospera su alma. Como Sí, Señor. prospera su vida espiritual, así también puedan hacerlo, Señor, materialmente. Gloria a tu nombre. Bendice, Señor, la vida de tu siervo en esta hora. Llénalo con tu Espíritu Santo. Y háblanos, Señor, a través de su vida, Señor, la palabra que necesitamos en esta mañana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos escuchado. Saludamos a los hermanos que están en Facebook, a nuestra hermana Ubaldina Vargas, el Señor le bendiga, a la hermana Rosemary, el Señor bendiga también, al pastor Jorge Gamarra en Misiones, a los hermanos de todos lugares donde nos conocen. Saludamos a la iglesia de nuestro querido y amado hermano Florian y el pastor también Cabral. Señor bendiga grandemente la vida de ellos. Nosotros tenemos que aprender a sostenernos, ¿no? Porque tenemos que sostenernos por medio de la fe, ¿no? Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra. La fe nos coloca en un lugar que nosotros no teníamos antes. Nos coloca en Cristo ahora. Antes sin fe, cuando no teníamos fe estábamos en Adán, pero ahora por la fe estamos en Cristo. Y en Cristo estamos completos, dice, ¿no? Gloria a Dios. No nos falta nada. Todo se nos fue dado. Dios nos dio todo en Cristo a nosotros. No solamente nosotros tenemos que echar mano de eso, pero si no conozco lo que Dios me dio en Cristo, si yo no conozco mi herencia, si no conozco que tengo una herencia para cobrar o para gozar, ¿cómo la voy a tomar? El desconocimiento me hace perder a mí aquella riqueza, aquella abundancia, ¿no? Y otro se lleva el paquete, digamos. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que, nuestro sostén es la fe, no las obras. Si bien hay obras de justicia que Dios preparó de antemano, pero esas obras de justicia son por medio del Espíritu, no por medio de nosotros, ¿no? Pero siempre hay exhortaciones en la palabra para que nosotros nos involucremos, porque tenemos que estar involucrados con la mente de Cristo, con el plan de Dios. Y una vez que nosotros nos involucramos ahí, entonces Dios se hace responsable de nosotros, porque nosotros estamos involucrados. Pero siempre dirige Dios nuestra vida, y Él la dirige a Él mismo. Él nos lleva a Él mismo. Y bueno, y en ese
En ese conocimiento nosotros vamos siendo perfeccionados. Vamos a seguir con nuestra meditación en el libro de los Hechos. Comenzamos anoche con el capítulo 20. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por esta semana de bendición. Que el Señor nos ha bendecido. Oramos por nuestro país. Que el Señor lo saque adelante, ¿no? Que el Señor traiga justicia. Que el Señor levante la iglesia para que la iglesia pueda orar más por nuestro país y por las personas que sufren, que padecen. Gracias le damos al Señor. Entonces en el capítulo 20, versículo 7, la palabra nos hace ver, porque estos son los hechos de los apóstoles. A través de los hechos de los apóstoles nosotros vemos lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles eran los que caminaron con Jesús, ¿no? Y también tenemos un nuevo apóstol, que es el apóstol Pablo, que no caminó con Jesús, pero sin embargo se encontró con Jesús camino a Damasco. Entonces hablamos, acá el libro de los Hechos habla de lo que cómo ellos vivieron en aquellos tiempos, cómo ellos vivieron lo que nos toca a nosotros vivir hoy. Y nosotros miramos la vida de los apóstoles para poder ser igual a ellos, para imitarlos en nuestra forma de ser, de pensar y de sentir, porque ellos eran imitadores de Cristo, ¿no? Entonces, fueron los primeros cristianos los apóstoles. Nosotros sabemos que cristianos se los llamó a los que creían en Jesús, se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Y eso fue dado del Espíritu Santo, porque había que diferenciar. Porque si no hubiéramos sido llamados cristianos, hubiéramos sido llamados judíos, porque la salvación vino de los judíos. Pero el Espíritu Santo permitió que se nos llamaran cristianos. Es decir, ya no éramos judíos, porque el judío, ¿qué era? Seguidor de la ley. Él era seguidor de la ley de Moisés. Pero el cristiano ya no es seguidor de la ley de Moisés, sino que es seguidor de Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y por eso el Espíritu Santo permitió en la iglesia de Antioquía que fuéramos llamados cristianos, seguidores de Cristo. Veo que anda ahí un peronista. Es peronista. ¿Por qué? Porque sigue las enseñanzas de Perón, ¿no? O un radical, la enseñanza de Irigoyen. Y así. Entonces, nosotros no somos ni peronistas ni radicales, somos cristianos. Seguimos las enseñanzas de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y bueno, y entonces Jesús directamente no nos enseñó a nosotros. A nosotros nos enseñaron los apóstoles. Jesús les enseñó a los apóstoles y los apóstoles nos enseñan a nosotros. Y el Señor permitió que los hechos de los apóstoles se escribieran en un libro, que es la Biblia. Y nosotros creemos por la fe que la Biblia es la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y que en la Biblia hay hombres que mintieron en la Biblia, ¿no? Pero la palabra de Dios no miente, es verdad absoluta. Es decir, que no se puede discutir. Entonces, vemos a través de los hechos de los apóstoles la vida de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Este Saulo, todos conocemos la historia, era perseguidor de la iglesia, perseguía y torturaba a los hermanos y los obligaba a negar el nombre de Jesús, porque él era fariseo de fariseos y él odiaba a Jesús, lo odiaba, como hoy los judíos de hoy odian a los cristianos, y los perseguía por todos lados, quería destruirlos a los cristianos, Saulo de Tarso. Pero Jesús se encontró con él en el camino y le hizo ver que él estaba equivocado, y después lo tomó como uno de sus apóstoles o siervos. Y este hombre, bueno, vemos acá en el capítulo 20 parte de su historia del apóstol Pablo, cuando él viajó a Macedonia y a Grecia, que ya lo leímos anoche. Usted puede
escuchar la predicación en YouTube, ¿no? Y ver la predicación de anoche. Es muy bueno escuchar a Joseph Spring, o escuchar a MacArthur, o escuchar a, ¿cómo se llama? Dante Hebel. No sé cuál le gusta a usted. Es muy bueno eso. Pero escuche más al pastor que está en su iglesia, las enseñanzas que hay en su iglesia. Porque si bien esos hombres enseñan la verdad, pero en la iglesia es como en la casa de familia. ¿Vio? Cada casa es un mundo aparte, como quien dice. Y lo que enseño yo como padre en mi casa no puede ser que nos sirva, no que no sea verdad lo que enseño, pero nos sirva en la casa de un hermano que vive a 2 cuadras. Entonces, el hermano que vive a 2 cuadras, él le enseña conforme a la necesidad que hay en su hogar, conforme él le va dando el carácter que él ve que es lo mejor para su familia. Entonces vio que siempre los hijos quieren estar con el tío, ¿no? Pero no quieren estar con la madre o el padre, quieren estar con el tío, con el primo, porque los padres, cuando tienen que enseñar a los hijos, son más firmes. No hay que ser duro con los hijos, hay que ser firme en la enseñanza. Cuando uno dice que no, es no. No hay tu tía. Pero hoy no se dice que no y dice, bueno, está bien. Después se dice que sí, se cambia de parecer y eso hace que los hijos no toman un carácter, no tengan un carácter como los padres quieren, sino que es un carácter débil lo que tienen los hijos. Se dejan llevar por lo que sienten o por lo que ven. Entonces los padres tenemos que ser firmes como lo fue el Señor Jesucristo cuando Él enseñó a los discípulos, ¿no? Y entonces, Pablo es nuestro enseñador. Y nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que aceptar las enseñanzas que Dios nos da por medio de los apóstoles sin discutir. Porque Dios no es falible o no es de 2 pensamientos. Dios cuando dice algo es así, amén. No se discute con Dios. No, con Dios se acepta lo que Dios dice o no se acepta, sencillamente así. Si aceptamos lo que Dios dice, entonces las bendiciones de Dios están a nuestro favor. Si no aceptamos lo que Dios dice, entonces corre por nuestra cuenta. Y ahí vamos a tener y ver que no nos va a ir tan bien como quisiéramos, ¿no? Porque nosotros somos falibles, pero Dios es infalible. Bueno, pero vamos a la palabra. Entonces el apóstol Pablo, esta acotación vino por el asunto de que es bueno escuchar a otros predicadores. No digo que no hay que escuchar o leer a otros predicadores, pero sobre todo usted tiene que escuchar y ver a las enseñanzas que da en el lugar donde usted se reúne. ¿Vio? Porque esas enseñanzas son las que le van a dar el carácter necesario para que usted pueda convivir con nosotros y nosotros podamos convivir con usted, ¿no? Allá el hermano Spring enseña cosas muy hermosas y le va dando un carácter a los hermanos en su enseñanza, ¿no? Donde no es el mismo carácter que tal vez tengamos que tener acá en este lugar. Bueno, entonces escuchar a otros está bien, pero escuchar al pastor de la iglesia donde usted está es mucho mejor, porque va a ser de mejor ayuda a usted, va a ser de mejor utilidad a usted en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 20 dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, ¿no? Acá vemos que la historia de este apóstol nos está llevando a nosotros a ver algo que está oculto y que necesitamos que alguien nos explique. Entonces, aparentemente todo está clarito acá. El apóstol Pablo tenía que salir al otro día
a la mañana temprano tenía que salir. Pero él tenía mucho para enseñar. Esta visita de Pablo a Troas era la última visita que él iba a tener, no iba a volver por ahí. Es la última vez que ellos lo iban a ver a Pablo, no lo iban a volver a ver. Y Pablo lo sabía. Y entonces él quería dejarle a ellos una enseñanza, tenía tanto para darles y tenía tanto cosas tan necesarias que ellos necesitarían más adelante, que Pablo se tomó toda la noche para explicarles a ellos. Le dieron una oportunidad pequeña, ¿vio? Para que dijera algo. Pero él se tomó toda la noche, hasta la madrugada se tomó, porque él sabía que nunca más iba a pasar por ahí, ¿no? Y qué bueno que es aprovechar las oportunidades, ¿no? Para nosotros los que predicamos la palabra. A veces somos humanamente correctos, ¿no? Nos dicen, hermano, 5 minutitos, una palabrita. Y nosotros respetamos a rajatabla los 5 minutos y al final nos fuimos con todo lo que trajimos. Nos dimos el mensaje que teníamos que haber dejado. Entonces Pablo no le hizo caso a esos 5 minutos. Él se dejó llevar por el Espíritu. Él se dejó llevar por su vocación, por la luz que él tenía, por el entendimiento que él tenía. Él sabía que esa iglesia necesitaba del mensaje que él tenía. Ellos necesitaban el consejo, necesitaban la exhortación, porque él les habló con palabra de exhortación, ¿no? Y con palabra de vida, ¿no? Pero él no estaba dispuesto. Se ve que era un hombre que tenía mucha firmeza y que sabía aprovechar las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades nosotros hemos perdido de dar a conocer la verdad por ser correctos? No voy a tomar mucho tiempo porque si no van a decir que soy un desordenado. Que digan lo que quieran. La cuestión es que si yo tengo algo para decir, no, de parte de Dios, yo me tengo que tomar mi tiempo, porque ya conozco la liturgia. Me siento yo que tengo mucho, yo es un ejemplo, me siento yo que tengo mucho para dar de Cristo, para enseñar, y viene un payasito que hace un show y que los hermanos no son despertados a seguir a Cristo, sino que son llevados a ser parte del show. Y bueno, y todas esas cosas. Entonces Pablo tenía una oportunidad pequeña, pero él alargó el discurso hasta la medianoche. Y acá nosotros, esto de la medianoche, tiene un significado muy lindo para mí, porque acá nos habla de la medianoche que iba a venir sobre la iglesia, ¿no? Y que esa medianoche duró o comenzó desde el año 500 hasta el 1500 después de Cristo, que fue la noche oscura de la iglesia, donde se escondió la Biblia, donde se enseñó, ¿no?, la adoración de ídolos a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde se enseñó la misa, la liturgia, donde se enseñaron otros tipos de enseñanza, pero se escondió la verdad, ¿vio? Pero en medio de esa noche así, había una voz que se había oír, pero que no se entendía mucho de lo que él hablaba, ¿no? Porque la gracia nunca dejó de hablar, de anunciar, pero no se entendía. Entonces fíjese que este hombre alargó el discurso hasta la medianoche. Y ciertamente que nosotros cuando miramos el libro de Apocalipsis, vemos que la iglesia de los vencedores caminó por medio de toda la historia de la iglesia, de una manera silenciosa, ¿no? Como fue la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia
no es una iglesia que nació de la división, ¿no? O no es una de la hija de la gran ramera, sino que esta iglesia habla de los vencedores, ¿no? Totales, que guardaron la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta iglesia de Filadelfia, nosotros sabemos que no es producto de la división, sino que ellos representan los vencedores totales, o las lámparas encendidas, y que se mantuvieron encendidas durante toda la historia de la iglesia, llevando la luz del Evangelio. Pero lógicamente que la iglesia católica y las hijas de la iglesia católica, no, las hijas de la iglesia católica son todas esas iglesias protestantes que enseñaron más o menos las doctrinas de la iglesia católica. Pero la iglesia verdadera no. La iglesia verdadera transcurrió la historia, a través de la historia de la humanidad. Ella se mantuvo en la verdad sin agregar más de lo que el Señor había colocado en la iglesia. Espero que se entienda. Entonces dice que Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto. ¿Vio? Había muchas lámparas, y eso es muy bueno, ¿no? Que hayan personas, cuando hablamos la gracia, cuando hablamos las lámparas, habla de la luz, del entendimiento, ¿no? Que de la capacidad para poder ver, para poder entender lo que uno está viendo. Nosotros entendemos cuando vemos, nosotros vemos con nuestros ojos, con nuestra mente, porque dice la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, nosotros vemos cuando entendemos, ahí estamos viendo. Cuando no entendemos, no estamos viendo, porque el órgano que nos permite a nosotros ver está defectuoso, como le pasa a mucha gente que teniendo el órgano para ver no ven porque están ciegos, ¿no? Si algo en ese organismo no se estrofió para que no puedan ver. Entonces, pero acá en la iglesia, en esta iglesia había muchas lámparas, quiere decir que había muchas personas que entendían por lo menos que Jesús era el Señor, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos entendían hasta ahí. Pero el apóstol Pablo quería aconsejarle y quería hablarle con respecto a Jesús mucho más profundamente. Y entonces había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. ¿Vio? Lógicamente que nosotros tenemos una altura superior a estos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en el aposento alto, pero estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo, sentados. Estamos más allá, más arriba del aposento alto. Ellos estaban ahí en el aposento alto. Ellos todavía estaban de alguna manera ligados. El conocimiento, el hecho del aposento alto se nos da a entender que ellos estaban teniendo un conocimiento básico de la salvación, ¿no? Enseñado por los apóstoles del reino. Pero ahora viene Pablo, ¿no? Con algo más. Porque la iglesia de Antioquía no fue fundada por los gentiles, porque los gentiles todavía no habían sido salvados, sino que la iglesia de Antioquía fue fundada por los judaizantes, por los judíos que habían creído en Jesucristo. Entonces estaban en el aposento alto. Nosotros no podemos. Me acuerdo cuando habían hermanos que querían hacer las iglesias en el primer piso, ¿no? Vamos a hacer un aposento alto. Pero Jesús nos colocó más arriba. Gloria a Dios. Y había muchas lámparas en el aposento alto y estaban reunidos ahí. Vio la importancia de reunirse, ¿no? Es muy importante reunirse en la iglesia, ¿no? Para aprender de Jesús. Porque Jesús no solamente es una persona, sino que Jesús es la vida que está dentro de nosotros. Y esa vida tiene que desarrollarse, tiene que tomar el control de todo nuestro ser.
de nuestra mente, de nuestro sentir, de nuestro corazón y de nuestra dirección, de nuestro rumbo. Tiene que tomar Jesús, tiene que tomar, ¿no? Y entonces es bueno reunirse para aprender más de Jesús. Porque Pablo, ahí como decía mi esposa, Pablo decía, le pidió a Dios en oración que abriera los ojos del entendimiento de aquellos hermanos de Éfeso que tenían amor y fe, creo que no. Que tenían amor y fe ellos, que abundaban en eso. En el Efesios capítulo 1. Y alguien podía leerme porque mi Biblia está un poquito deshilachada por los años. ¿Eh? Si alguien puede leer, por favor. Desde el 15. Desde el 15, por favor, sí. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de Jesús. Y entonces usted busca a Jesús para conocerle. ¿Vio? Y empieza a mirar la cruz. ¿Vio? Vio que antes mirábamos la cruz. Pero resulta que ahora Jesús no está en la cruz. ¿Vio? ¿Por qué? Porque Él resucitó. Entonces si lo buscamos a Jesús en la cruz, no está. Entonces, pero le tenemos que conocer. ¿Y dónde está Jesús? Está dentro de nosotros. Amén, gloria a Dios. Él es vida, Él es la vida que está dentro de nosotros. Aleluya. ¿Y usted qué hace con la vida que tiene? ¿Qué hago yo con la vida que tenemos? Y nos ocupamos de la vida, porque la vida se siente. ¿Qué me hace sentir la vida? Que tengo hambre. La vida quiere comer, porque si no come, ¿qué pasa? Se muere la vida. Entonces la vida me hace saber a mí que hay una necesidad para ella, ¿no? Y la vida está en nuestro cuerpo. Y la vida nos hace sentir a nosotros que tiene sed. Y entonces, ¿qué hacemos? La saciamos con agua, o con gaseosa, lo que sea. La vida es como que se hace sentir en nosotros. Si Jesús es la vida que está dentro de nosotros, Él se hace sentir. Él nos hace saber su necesidad para poder crecer en nosotros esa vida a fin de tomar el control. Porque Jesús tiene que ser el Señor de nuestra vida, ¿se entiende? Pero Él no es Señor de nuestra vida hasta que se desarrolla esa vida. Ahora, ¿cuál es el alimento de esta vida? Es la palabra de Dios. Amén. Y por eso nos reunimos. Porque cuando nos reunimos, nosotros alimentamos a esa vida que está dentro de nosotros, la alimentamos. ¿Con qué la alimentamos? Con la palabra de Dios, que es una palabra de fe. Por eso es importante reunirse. Cuando yo me reúno, busquen mi interés. Yo me reúno por mi interés. Yo necesito de esa vida, necesito de Jesús. Una vez que lo acepté a Jesús como Señor y Salvador, yo ahora necesito imperiosamente de esa vida. ¿Por qué? Porque al aceptar a Jesús, le declaré la guerra a Satanás. Y no solamente a Satanás, a todo el imperio satánico que hay, visible e invisible. Y nosotros sabemos que este mundo es gobernado por Satanás. Y que ellos están en contra de nosotros. ¿Cómo nos perciben ellos? No sé cómo nos perciben. Porque no es lo mismo un cristiano con impío, ¿no? Un pecador nos percibe cuando empezamos a hablar. No vas a la iglesia, ¿no? Mira, o te estuve mirando y no vas a la iglesia, ¿no? Y ahí nos distinguen, ¿vio? Por la vida que se va manifestando en nosotros. Y entonces Satanás empieza a mover todo el mundo que él tiene bajo su control para aplastar nuestra fe. Entonces nos reunimos, como hacían acá, ¿vio? Porque no hay que apurarse en los versículos. A veces nos apuramos los versículos y nos sacamos el provecho. Y dice que había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. ¿Vio? Ahí estaban reunidos. Muy importante reunirse. Porque usted tiene un enemigo que quiere destruirlo, no solamente a usted,
Él quiere destruir la vida que está dentro suyo, pero para destruir la vida esa que está dentro suyo tiene que destruir su cuerpo, su mente, su corazón, todo. Lógicamente que si nosotros alimentamos esa vida se va a hacer cargo de Satanás. Nosotros no tenemos poder para poder vencer a Satanás, ¿no? A no ser por medio de Jesús, por medio de la fe, por medio de la vida. ¿Se entiende, no, hermano? Amén. Entonces, un joven llamado Eutico, había un joven ahí, mientras que Pablo estaba disertando, estaba hablando y hablando y hablando y hablando, se ve que era un edificio de 3 pisos, y estaba sentado en la ventana y rendido por el sueño, ¿no? Por cuanto Pablo disertaba largamente. Entonces Pablo hablaba y le agarró sueño a este joven. ¿Vio? ¿Y qué hizo? ¿Qué dice? Que ese joven cayó del 3er piso. Cayó. Y todos pensaban que había muerto. Ahora, ¿por qué este joven cayó? Porque se quedó dormido. ¿Dónde Cristo puso la iglesia? En los lugares celestiales. Pero vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis, dijo el pastor Nicolás, 2:6. Cualquier cosa échenle la culpa al hermano Nicolás. 2:6. Sí. Okay. 2:6. 2:5 podemos leer, Nico. Amén. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. La iglesia fue puesta en los lugares celestiales y cayó. ¿Dónde cayó? Donde mora Satanás, dice el Señor. Donde mora Satanás. Ahora, ¿por qué cayó Tíquico? Dice que se cayó porque le agarró sueño. ¿Y qué dice? Creo que Primera de Corintios, sí, Primera de Corintios 23, es 11. Y hay muchos enfermos y muchos duermen. Quiere decir que nosotros, cuando nos reunimos, ¿qué es lo primero que agarra a los hermanos? Sueño. Que gracias a Dios que estamos sentados y que estamos cerca del piso, porque si no muchos caeríamos como Tiquico. Nos caeríamos del 3er piso, nos quedaríamos dormidos. Entonces ahí vemos también que, vamos a leerlo ahí, Nico, por favor. Primera de Corintios 11:30. Sí. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. Bueno, en el 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y muchos duermen, ¿vio? Están durmiendo. La iglesia, está hablando de la iglesia está dormida. ¿No? ¿Por qué? Porque Pablo predicaba. ¿Será así? Porque acá estaba Pablo predicando, según el relato. ¿Lo ven ustedes ahí? Amén. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. Le agarró un sueño de aquello, mientras que Pablo estaba predicando. Entonces no hay problema, si yo predico y se duermen los hermanos, no hay problema, porque si se durmieron cuando Pablo predicaba, entonces no me tengo que sentir tan mal. Pero la cuestión de que Pablo predicaba y hablaba, él agarró sueño. Era de noche. La noche habla no del hecho de que era de noche, sino del estado en que la iglesia se encontraba o se encuentra. Y entonces, pero acá tenemos que ver que Pablo hablaba, y él hablaba cosas interesantes. Él hablaba cosas profundas, maravillosas, Pablo. Hablaba acerca de Jesús, ¿no? Hablaba acerca de la salvación, acerca de que Jesús era el Mesías, y hablaba muchas cosas hermosas y tenía palabra de vida, pero sin embargo este joven se durmió.
profundamente. ¿Por qué se durmió? Porque muchas veces no se entiende lo que hablamos nosotros, la gracia. Cuando los hermanos que hablan la gracia, que hablan esta palabra, muchos no las entienden y la agarra sueño. No, se duermen. La carne se duerme. Pero si los que somos del Espíritu, cuando el apóstol Pablo habla, nosotros nos gozamos y somos capaces de estar toda una noche despiertos o más escuchando, porque son palabras de vida, son palabras que hacen a la perfección para nosotros. Amén. Este joven se durmió y hoy la iglesia está dormida, ¿no? Y hoy la iglesia cayó, ¿no? Cayó donde mora Satanás porque no entiende. ¿Qué no entiende? Lo que Pablo habla, lo que la gracia habla. ¿No? No vaya a usted a creer que cuando nosotros hablemos la gracia no va a pasar lo que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo y que va a haber una aleluya, un gloria a Dios. No, va a haber oportunidades donde los hermanos se van a dormir, porque no están entendiendo. Por eso Pedro decía las cosas de las cuales el apóstol Pablo habla y son difíciles de entender. No me acuerdo en qué capítulo y versículo está eso, si me lo pueden buscar. Entender el mensaje de la gracia, el evangelio verdadero, no es fácil. Y las personas que no entienden la agarra sueño. Nosotros no tenemos sueño cuando por ejemplo, lo escuchamos al pastor Spring y nos gozamos. O lo escuchamos a MacArthur y nos gozamos. O escuchamos o leemos a otros hermanos que conocen el evangelio de la gracia y nos gozamos, ¿no? Y decimos gloria a Dios. Estamos despiertos a esa palabra. Queremos una palabra rema que pueda darnos mayor entendimiento y mayor acercamiento a Jesús, ¿no? Entonces, pero este hombre se durmió. Este hombre cayó del tercer piso. Seguramente que no entendían ni jota de lo que Pablo, pero era un hijo de Dios, era un salvado, era una lámpara que estaba ahí en el aposento alto. Pero no entendía, y así pasa muchas veces que muchos nos escuchan hablar a nosotros y no entienden, ¿no? Y le agarra sueño, espiritualmente hablando, y caen. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando cayeron? Cuando cayó Titico, vamos a ver qué hizo él. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, con aquellos que no entienden, ¿no? Dice, entonces el 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. ¿Vio? Se ve que no estaba cerca de Pablo, sino que él fue corriendo Pablo y se echó sobre este joven que había caído de un tercer piso. Seguramente que pensaba que se había muerto. ¿Vio? Seguramente que pensó que lo tenía que orar y resucitarlo. ¿No? Seguramente pensó eso, se echó sobre él. ¿Se acuerda cuando el profeta, no me acuerdo qué profeta era, Eliseo creo, que se echó sobre un niño muerto y el niño volvió a la vida? Y no fue un caso solamente, sino que fueron varios casos en la Biblia donde se habla de aún Jesús mismo, ¿no? Se echó sobre el cuerpo de una niña que estaba muerta y resucitó. Es decir que cuando Pablo fue hacia ese Tíquico, pensó que estaba muerto y se echó encima. Pero ¿qué pasó? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Quiere decir que este que se cayó era un hijo de Dios, que no entendía la palabra de que hablaba el apóstol Pablo porque eran difíciles de entender, ¿no? Se cayó. Pero Pablo fue dispuesto a orar por él para que reciba la vida, pero resulta que no estaba muerto. Y así hay hermanos que no entienden esta palabra, ¿no? Esta gracia maravillosa, y que se duermen y caen en un profundo sueño. Y nosotros tenemos que ir hasta donde están ellos y hacer lo que Pablo hizo acá. No, abrazarlos. Tenemos que abrazarlos, orar por ellos.
Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Gloria al nombre del Señor, imagínense. Y es el desafío. Tenemos que proceder como hizo Pablo con este joven, o como hay muchos que no entienden esta gracia, que no entienden el mensaje que está contenido, el evangelio que está contenido en las 14 epístolas del apóstol Pablo, y ahora mucho más en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero nosotros no tenemos que desechar, nosotros tenemos que ir corriendo, a abrazarlos a esos hermanos, ¿no? Y orar por ellos, sabiendo que hay vida ahí. No lo descartamos, no decimos que están muertos, como aquellos que están mencionados ahí en 1 Corintios 11, 27, 30, que esos hermanos no están muertos, sino que están durmiendo, pero hay vida ahí, quiere decir que hay esperanza todavía, ¿no? Todavía no entienden, pero van a entender si es que el Señor le da que entiendan, ¿no? Porque también hay muchos requisitos que la gracia demanda para que nosotros podamos crecer en ella. Entonces, hermano, vamos a leerlo todo este versículo y vamos a terminar. Entonces, en el versículo 7, a ver si ustedes lo pueden ver. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, hay que reunirse. No se puede vivir una vida cristiana si no se reúnen los hermanos. Reunirse con la iglesia local, reunirse con aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No tenemos que reunirnos, no se puede vivir el Evangelio sin la vida sin las reuniones de la iglesia, no se puede. Entonces, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, ¿no? Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, ¿no? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. La culpa no estaba en Pablo, ¿no? La culpa estaba que él no entendía, ¿vio? Entonces, largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto, ¿no? Y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, ¿no? Descendió el apóstol Pablo y se echó sobre él, que era la costumbre que se hacía, abrazándole, y le dijo: no os alarméis, pues está vivo, ¿no? Y después de haber subido, partió el pan. Ahí pudieron comer el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Qué hermosa historia, ¿no? Y eso pasa en la iglesia, aún hoy pasa en la iglesia, donde hay muchos hermanos que se duermen. Se duermen porque no entienden, ¿no? Pero hay vida ahí. Hay vida que hay que alimentar, hay vida que hay que socorrer, que hay que perfeccionar. Por lo menos no miremos que se cayó, ¿no? Y la única manera de saber si hay vida es abrazándolos, ¿no? Sentir el palpitar del corazón de ellos. Porque Pablo, ¿cómo se dio cuenta que había vida? Sintió el latir del corazón de ese joven. Y bueno, y entonces todos fueron consolados porque este hombre o este joven no había muerto, sino que estaba vivo. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor por su palabra. No dejen de congregarse, de reunirse. No es fácil seguir el camino del Señor. No es una cosa fácil. No. Yo hasta 54 años que estoy en la iglesia. Si perdí un culto, 2 cultos fue mucho. Creo que nunca falté un culto. Nunca, ni un solo día. ¿No? Creo que 1 o 2 veces, no sé si me acuerdo, no fui a la reunión. Y eso me favoreció mucho.
favoreció mi vida personal. Fui transformado, porque no vaya a creer que lo que ustedes ven hoy, hace 10 años atrás, 20 años atrás, no era lo mismo. Igual que yo veo en ustedes también esa obra. No, es decir, la importancia de reunirse, de asistir a la iglesia, a la congregación, para aprender más de la palabra. Usted va a ser más poderoso, por así decirlo, frente a las luchas y pruebas, a Satanás, frente a las enfermedades, frente a todo aquello que va queriendo apocar su fe. No va a ser más poderoso cuanto más conocimiento tenga de la palabra, cuanto más conocimiento tenga de Jesús. Vamos a orar. Si alguien necesita oración, pase y vamos a orar. Amén, gloria a Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor amado. Por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Señor, bendice a tus hijos, Amén, Señor. alumbrando el entendimiento, los ojos del entendimiento de ellos. Que ellos puedan, Señor, vivir con gozo y alegría en sus corazones. Que puedan dar a conocer, Señor, que estuvieron contigo, Señor. Gracias, Cristo. Señor, que ellos puedan, Señor, decir a otros lo maravilloso y precioso que eres tú, Señor. Gracias, mi Oh Padre, Señor. ayúdanos en esta semana que vamos a comenzar, Señor. Señor, ayúdanos a estar firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, a relacionarnos contigo cada día más. Bendice a todos aquellos que anhelan y desean en sus corazones, Señor, manifestar, Señor, esa vida que se nos fue dada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.